Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, con él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado. Su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, con Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y todos aquellos que pueden ver esta transmisión. Que el Señor les bendiga, y de especial manera a todos los músicos, con la ayuda del Señor. Dios bendiga sus vidas abundantemente. Vamos en esta hora a elevar a Dios una oración, pidiendo al Señor su bendición. Tenga bien en esta hora bendecir todo lo que se ha de llevar a cabo para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Vamos a orar y cerrando nuestros ojos oramos. Dios y Padre celestial, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Jesús, delante de ti estamos, Señor, en esta hora, dándote muchas gracias, bendito Dios, porque nos das la bendición y la oportunidad de poder, Señor, acercarnos ante tu presencia y agradecerte, mi Padre celestial, tan grande bendición que nos da, Señor, de poder ver, Señor, las maravillas de tu poder. Muchas gracias, Señor. Ahora te rogamos que tengas a bien en esta hermosa hora bendecir, Señor, esta enseñanza. Padre de la gloria, toma mi vida en tus manos, ayúdame y permite, amado Dios, que todo sea de bendición y que sea para darte la gloria, la honra y la alabanza. Te agradecemos porque sabemos que nos escuchas, amado Dios, que estás con nosotros, y a tu nombre se dará la gloria, la honra y la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor.
los que se pusieron de pie pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Vamos nosotros en esta hora a considerar una nueva lección de nuestros enseñanzas de músicos, anuarios de músicos que se imparten con la ayuda del Señor. Y en este mes de agosto toca un tema con la ayuda del Señor, que acuérdense que el tema es cumpliendo con mis deberes y responsabilidades dentro y fuera de la iglesia. Dice el título que vamos a considerar, es en mi hogar. En mi hogar es lo que vamos a considerar. Debemos de cumplir con nuestros deberes y responsabilidades dentro y fuera de la iglesia. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En nuestro hogar. Quiero que por favor abramos la palabra del Señor y leamos lo que nos dice Primera a Timoteo en el capítulo 5 con la ayuda del Señor. Primera Timoteo capítulo 5. Vamos a considerar el versículo número 8 y dice la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 5 en el versículo número 8 y a la letra dice de la siguiente manera: y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Gracias. Si se pusieron de pie, pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Este es el texto base, hermanos, que en donde está basada la enseñanza de este día. El apóstol San Pablo dirige esta carta a Timoteo, hijo en la fe, y precisamente diciendo lo siguiente: si alguno no tiene cuidado de los suyos, desde luego que se está refiriendo a sus familiares, a nuestros familiares. Si nosotros no tenemos el cuidado de nuestra familia, de los que nos rodean, de los que están con nosotros, y por eso dice, y mayormente los de su casa, cada uno de nosotros, por gracia del Señor, nos concede pues formar parte de una familia. Estoy seguro que también ustedes que están viendo esta transmisión, pues también gozan de esta bendición. Seguramente si es usted un padre de familia, tiene a sus hijos, a su esposa, o si es hijo, tiene a su papá, a su mamá, un abuelo, una abuela, hermanos, tíos. Entonces, dice la palabra del Señor esto: si no tenemos cuidado de los nuestros, dice, la fe negó y es peor que un infiel. Vamos nosotros a considerar 3 puntos en donde nosotros nos vamos a enfocar. Repito, el tema de este mes es cumpliendo con mis responsabilidades, con mis deberes, y responsabilidades dentro y fuera de la iglesia, en mi hogar. El tema de este mes es en mi hogar. Vamos a cumplir nuestros deberes en nuestro hogar, en nuestra familia. Y como hijo o como hija. Este es el primer punto, como hijo o como hija. Vamos nosotros a leer Colosenses capítulo 3 con la ayuda del Señor. Quiero que por favor vayamos a la palabra del Señor, leamos Colosenses el capítulo 3, el versículo número 20 con la ayuda de nuestro Dios.
como hija o como hijo. Si usted es un músico que le sirve a Dios, pero es un hijo, o sea, forma parte de una familia, está al cuidado de sus padres, pero le sirves a Dios en el ministerio de la música, en cualquier área del ministerio de la música, entonces debes de cumplir con esto en tu hogar, como hijo o como hija. Colosenses 3:20 dice de la siguiente manera: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Miren qué texto tan hermoso, ¿eh? Una vez más dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Para ser un buen músico, un excelente músico, se requiere esto: que sea un hijo obediente a sus padres, una hija obediente a sus padres, porque estará cumpliendo con lo que el Señor manda, que obedezcamos a vuestros padres. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Además que es un mandamiento con promesa, dice la palabra del Señor, porque esto agrada al Señor. Si ustedes, como servidores del Señor en el ministerio de la música, ya sea tocando el teclado, la guitarra, la batería, el saxofón, la trompeta, el violín, lo que puedan tocar, o como solista, cada uno de ustedes lo hace con un propósito. ¿Cuál es el objetivo principal cuando ustedes tocan o cantan? Agradar al Señor. Esto es lo que más deseamos, darle la gloria al Señor. Todo músico lo que quiere es agradar a Dios, no agradar a una persona humana, porque no estamos aquí para agradar a una persona humana. Ustedes en la iglesia donde sirven no están para agradar al hombre, están para agradar a nuestro bendito y amado Salvador. Pues bueno, si queremos agradar a Dios con nuestro ministerio sirviendo al Señor, pues primero vamos a agradar a Dios siendo hijos, siendo hijas obedientes, porque así lo dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a nuestro Dios. Cuando ustedes agradan al Señor con la obediencia que muestra hacia sus padres terrenales, entonces cuando ustedes sirvan en el ministerio de la música, van a poder hallar gracia delante de nuestro bendito y amado Salvador. Entonces Dios se va a agradar de lo que ustedes tocan, de lo que ustedes cantan, de la manera en que ustedes están sirviendo a nuestro amado Salvador. Pero si queremos agradar a Dios tocando, sirviendo en el ministerio de la música, pero desagradamos a vuestros padres terrenales siendo desobedientes, pues prácticamente Dios no se agrada de ese servicio que se le está dando. No se agrada de ese servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia. La misma palabra del Señor dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él es nuestro máximo ejemplo de obediencia, pues nosotros debemos también ser obedientes. Ustedes deben de ser obedientes. De verdad que a Dios no le agrada esto de que muchas veces ustedes puedan llegar al templo donde se congregan o el lugar donde ustedes
sirven al Señor. Imagínense cómo puede ser capaz que un hijo, una hija o un músico más específico pueda llegar y empezar a tocar el instrumento, lo que ustedes toquen, y antes en casa discutió con su papá, con su mamá, empezó a decir cosas, empezó a actuar de una manera incorrecta. Esto a Dios no le agrada. Esto a Dios no le agrada. Aunque ustedes sean buenos músicos, porque de verdad que hay muy buenos músicos, jóvenes, tanto mujeres como hombres, hay muy buenos músicos que le sirven a Dios, que cantan y que de una manera que la verdad lo saben hacer muy bien. Pero ¿de qué sirve si actúan ustedes de una manera incorrecta? Son rebeldes, no se sujetan a sus padres, hacen lo que quieren. Y esto a Dios no le agrada. No le agrada. Les comentaba y les decía hace unos momentos a ustedes, la misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Y cada uno de nosotros debemos honrarlo como mostrando respeto y reverencia a ellos. A ellos. Y para que de esta manera Dios se agrade de nosotros, se pueda agradar de nuestras vidas. Para, dice la palabra del Señor, porque esto agrada al Señor. Si queremos agradar a nuestro Dios, ya sabemos lo que tenemos que hacer, o ustedes que están escuchando saben lo que tienen que hacer con la ayuda del Señor. Estoy seguro que ustedes lo harán. Alabado sea el Señor. Punto número 2, dice como esposo o esposa. Recuerden lo que estamos considerando: cumpliendo con mis deberes y responsabilidades dentro y fuera de la iglesia. Y en este mes estamos considerando en mi hogar como esposo o esposa. Si usted es un músico que es esposo o es esposa, también tiene este rol que cumplir. Dice la palabra del Señor a Efesios capítulo 5, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro amado Salvador. Todos vamos a leer Efesios capítulo 5. Desde luego que si les es posible estar de pie, se pueden poner de pie con la ayuda del Señor. Y si no, donde usted esté, puede leer la palabra del Señor. Dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Alabado sea nuestro Dios. Pueden ocupar su lugar con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense, como esposo o como esposa, debemos de cumplir este deber en nuestro hogar. Ya sea que si usted, repito, es un esposo que sirve al Señor en el ministerio de la música, debe de cumplir con este deber. ¿Y cuál es este deber? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y como decía yo de los jóvenes que son solteros, solteras, que llegan a servir a Dios y antes discuten con sus padres,
Lo mismo diríamos con los esposos o esposas. No puede ir a la casa del Señor a servir y querer agradar a Dios con el instrumento que toca o canta y estén peleando con su esposa. Que no haya esa comunicación. Es importante esto, hermanos, hermanas, es importante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, amad a vuestras mujeres. Desde luego que se está dirigiendo a los varones, pero también las mujeres deben amar a sus esposos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué bendición es cuando de verdad se sirve a Dios de una manera que lo estás haciendo bien porque estás bien con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, están bien. Yo no digo que no haya disgustos, que no haya problemas, que no se puedan solucionar, pero entendamos que si queremos agradar a Dios en nuestra forma de servicio que le estamos dando, es importante que estemos bien como familia, como esposos, que haya esa comunicación, porque la misma Biblia dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Si se trata de que el hermano que es esposo tiene que ir al ensayo con los hermanos del templo, usted como hermana, como esposa del hermano no debe de empezar a decir, no, que a dónde vas, que ya te vas. No, va a ensayar porque quiere agradar a nuestro amado Salvador, tocando. Desde luego que ahí tiene que haber esa comunicación, tiene que haber esa comunicación, porque si no es ahí donde empiezan, no, que dónde estabas, que a dónde fuiste, y empiezan los disgustos, y es ahí donde el enemigo se aprovecha, porque por eso muchos hermanos o hermanas cuando empieza a haber ese tipo de discusiones dicen, no, mejor ya no le voy a servir a Dios, mejor ya voy a dejar todo, y empiezan. No, hermanos, no le den lugar al enemigo. Recuerden que el enemigo siempre va a querer estorbar la obra de Dios, y todo aquel que le sirve al Señor, el enemigo lo va a querer apartar de su camino. El enemigo va a querer alejar del camino del Señor a aquellos que le sirven al Señor. Él quiere acabar con todo ministerio que le sirve a nuestro Dios. No solamente el ministerio del pastorado es atacado, no, también los músicos. ¿Cuántos músicos que un día le sirvieron al Señor y los usaba el Señor en sus manos? A causa de las discusiones familiares que hubo, muchos se desanimaron, muchos se fueron a tocarle al mundo, otros más se alejaron del camino del Señor. Y todo porque, hermanos, no supieron como matrimonio solucionar, o no hubo una buena comunicación. Por eso es importante esto, hermanos. Es importante. Si usted es una hermana que le sirve al Señor, pero su esposo no es un músico, entonces tiene que haber esto, y los hermanos deben de entenderlo, o viceversa también, pero tiene que haber esta comunicación. ¿Para qué? Para que sea algo agradable delante de nuestro Dios. Porque no puede usted llegar a tocar o a cantar o lo que vaya a hacer, y por un lado están peleando con su esposo o su esposa. No, hermanos. De verdad que esto a Dios no le agrada, hermanos. Y lo que queremos es que nuestra alabanza
llegue hasta la misma presencia de nuestro Dios. Que el Señor reciba la gloria, que el Señor reciba la honra y que el Señor reciba la alabanza. Alabado sea nuestro Dios todopoderoso. Bien, vamos nosotros también a considerar un último punto, y este es como padre. Cumpliendo con mis deberes y responsabilidades dentro y fuera de la iglesia. Y el tema del mes que estamos viendo es en mi hogar. Ya vimos como hijo, como hija, como esposo, como esposa, y ahora vamos a ver como padre. Si usted es padre de familia, tiene sus hijos, sus hijas, ya sean desde pequeños, niños, jóvenes, debe saber que también tiene que cumplir este rol. Y quiero que leamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo número 4. Alabado sea nuestro bendito y amado Salvador. Dice de la siguiente manera. Leemos Efesios 6:4. Si les es posible estar de pie donde ustedes están, todos vamos a darle lectura, y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias, pueden ocupar su lugar si se pusieron de pie. Entonces, queridos hermanos, no se puede ser un buen músico si usted como padre de familia no está cumpliendo este papel delante del Señor como padre. Por eso dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Existen muchos hijos, desde luego que de ministerios musicales, de músicos que sirven al Señor en este ministerio, tienen sus hijos y tristemente viven apartados del camino del Señor. No quieren saber nada de las cosas de Dios. Y sería bueno, ¿por qué? ¿No será que como padre de familia no estás cumpliendo en lo que el Señor manda de instruirlos en el camino del Señor? Es importante esto. Es muy importante que nosotros como padres de familia, ustedes, hermanos que tienen este ministerio musical, son padres de familia, hermanos, cumplan con ello, instruir a sus hijos en el camino del Señor y no provocarlos. No sean ustedes el motivo o la causa por lo cual sus hijos no quieran buscar a Dios. Hay muchos hijos que dicen: no, ven el testimonio de cada uno de ustedes, y si no están dando buen testimonio, pues eso los aparta, los aleja. No están dando el ejemplo, el buen ejemplo como un padre de familia que sirve al Señor, que sirve a Dios. Qué hermoso es, hermanos, que los hijos puedan servir a Dios también en algún ministerio, hermanos. Y estoy seguro que ¿quién no anhelaría esto? ¿Quién no querría que sus hijos sirvieran también al Señor? Pero para esto se necesita que cada uno de ustedes como padre de familia esté cumpliendo, instruyendo
a sus hijos en el camino del Señor. Dice la palabra del Señor, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué muchas veces los hijos no buscan a Dios u otros más se apartan? Porque no se les amonesta, es decir, no se les exhorta, no se les hace ver las cosas. Muchas veces como padre también apapachan o acobijan el pecado. Y esto no es agradable delante del Señor, hermanos. Tenemos un ejemplo en la palabra del Señor, del sacerdote Elí, que él, hermanos, vean sus hijos cómo vivían en la casa del Señor, y Dios tuvo que corregir ese gran pecado que había, hermanos. Por eso es importante, vamos a servirle al Señor, sí. ¿Está sirviendo usted a Dios? Sí. Pero vea cómo están sus hijos. Vean cómo están sus hijos en el camino del Señor. Están, hermano, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Están caminando en los caminos que deben andar. ¿Está usted cumpliendo ese papel como un padre de familia que sabe dar buen testimonio, un padre ejemplar, un padre que busca la presencia de Dios? ¿Es usted ese músico padre de familia que constantemente le está enseñando a su hijo las cosas de nuestro Dios? Porque si no, hermanos, da tristeza decirlo, pero ¿cuántos ministerios, hermanos? Muchas veces con tristeza se dice, sus hijos perdidos en la perdición, hermanos. Y de verdad, hermanos, que esto muchas veces es causa de tristeza. Queridos hermanos, hermanas, todos los que tienen esta bendición de poder escuchar esta enseñanza, si no estamos cumpliendo con ese papel, si usted no está cumpliendo ese papel como hijo, no estás obedeciendo a tus padres, empieza a corregir esto. Si como esposo, como esposa, no están haciendo las cosas como Dios le agrada, hay que corregir esto, hermanos. Si como padre no estás haciendo las cosas como Dios las manda que la hagamos con nuestros hijos, hay que corregir esto. Y lo más lindo y lo más importante, que tenemos a un Cristo vivo de poder, el cual, si nosotros se lo pedimos, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a agradecerle a Dios por esta enseñanza. Vamos a hacer una oración y así, hermanos, también vamos a seguir orando por cada uno de ustedes que son músicos. Nosotros oramos para que el Señor siga bendiciendo el ministerio musical, que el Señor levante más músicos. No es una tarea fácil ni sencilla, pero que el Señor derrame bendición sobre sus vidas abundantemente. Vamos a orar, hermanos. Estando de pie, oramos. Dios y Padre celestial, en el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, delante de ti estamos, Dios, en esta hora, dándote muchas gracias, mi Dios amado, por la bendición que nos das y nos concedes, Padre celestial, de poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa hora. Te ruego, Dios mío, que derrames de tu gracia sobre cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, que te sirven en el ministerio de la música. Bendícelos abundantemente,
abundantemente. Pero Señor amado, si alguno de ellos no está atendiendo, Señor, a tu palabra, no está cumpliendo con lo que tú mandas, Señor, no están mostrando obediencia a sus padres, es importante que lo hagan, que corrijan, Señor. Si alguno, Señor, te sirve, pero Señor amado, como esposo, como esposa, no está cumpliendo el rol, Señor, que tú demandas en la familia, es importante que corrija esa área, mi Dios amado. Si como padre de familia es un músico, pero Señor amado, no ha sabido, Señor, dar ejemplo con sus hijos, oh Dios eterno, yo te ruego para que los ayudes, Señor amado. Sé con ellos poderosamente y glorifícate, Padre amoroso. Gracias te doy, Padre. Ahora te ruego, Señor, que sigas obrando en cada uno, mi Dios amado. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para este servicio, Señor. Sigue siendo conmigo, Señor, y con todos aquellos que nos escuchan. Al saber, mi Padre Celestial, que así lo haces, te damos gracias por Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde.